Hablemos ahora sobre el principio del trabajo y la energía, mencionando primero una pequeña definición sobre el trabajo. El trabajo es el producto de una fuerza aplicada sobre un cuerpo y el desplazamiento del cuerpo en la dirección de esta fuerza. Bueno, esto sería el trabajo en su forma más simple. Y la energía, como sabemos, es la capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento. Profundicemos un poco entonces sobre el trabajo de una fuerza. Para ello, consideraremos una partícula que se mueve a lo largo del punto A hasta un punto cercano a', donde tenemos un vector de posición correspondiente al punto A, que sería r vector. Tenemos un diferencial de dr, que es el desplazamiento de la partícula, y entonces el trabajo de la fuerza F correspondiente al desplazamiento de dr se define como la cantidad de du es igual a F punto de dr, donde si hacemos la magnitud de F como F y la magnitud del diferencial de dr como dds, entonces, recordando del cálculo vectorial, tendríamos que ddu es igual a F por dds por el coseno del ángulo alfa. Hablemos ahora sobre el trabajo realizado por la fuerza de gravedad, donde el trabajo del peso F de un cuerpo, esto es, de la fuerza que la gravedad ejerce sobre ese cuerpo, se obtiene al sustituir las componentes de F al elegir al eje Y hacia arriba, como se muestra en la figura 2, donde tenemos una posición A sub 1 con una distancia Y sub 1, una altura, una posición A sub 2 con una longitud, una altura Y sub 2, una posición A con una altura Y, tenemos un diferencial de dy, una fuerza en X que es 0 porque el peso es totalmente vertical, y entonces la fuerza en Y es simplemente el negativo del peso. Entonces, de la ecuación 1.1, tendríamos que el diferencial de du, el diferencial del trabajo, es igual al negativo de W, el peso, por el coseno de alfa, por el diferencial de dy, en este caso. Donde, como podemos notar, el ángulo alfa es igual a 0 y el coseno de 0 es 1, por lo tanto el diferencial de du es simplemente el negativo del peso por el diferencial de dy. Entonces tendríamos que el trabajo de 1 a 2, integrando en ambos lados de la igualdad, sería igual al negativo del peso que sale como una constante de integración por la integral desde y sub 1 hasta y sub 2 de el diferencial de dy, donde la integral de dy es simplemente y este estará evaluado desde y sub 2 hasta y sub 1, es decir, el trabajo sería simplemente menos el peso w por y sub 2 menos y sub 1. Por lo tanto, el trabajo realizado por la fuerza de la gravedad es igual a menos la masa por la gravedad, que es el peso, por delta Y, donde usualmente se considera a Y inicial como 0 y por lo tanto el trabajo se considera como menos la masa por la gravedad por la altura. Hablemos ahora entonces sobre el trabajo realizado por la fuerza que ejerce un resorte o un muelle. Para ello, consideraremos un cuerpo A unido a un punto fijo B por medio de un resorte, como se muestra en la figura 3, donde inicialmente sería un resorte sin deformar, después tendría una deformación X sub 1 en A sub 1, una deformación X en A y una deformación X sub 2 en A sub 2. Ahora, por la ley de Hooke, como sabemos, la fuerza de un resorte es igual a la constante K del resorte por la deformación X. Y entonces, en 1.1 tendríamos que el diferencial de du es igual al negativo de K por X, en este caso por el coseno de alfa, y en este caso por el diferencial de dx, donde de igual forma, en este caso, alfa es igual con 0 y por lo tanto el coseno de 0 es 1. Entonces el trabajo en un resorte sería igual al negativo de K por la integral desde X sub 1 hasta X sub 2 de X en este caso por el diferencial de dx, donde la integral de X de dx es igual a X a la 2 sobre 2. Y esto estará evaluado desde X sub 1 hasta X sub 2. El trabajo es igual entonces a menos K por 1 medio de X sub 2 al cuadrado menos 1 medio de X sub 1 al cuadrado.
Aquí simplemente x sub 2 toma el valor de x en este punto y x sub 1 el valor de x en esta resta. Y por lo tanto, el trabajo realizado por una fuerza que ejerce un resorte o un muelle es igual a más 1/2 de k por x sub 1 al cuadrado menos 1/2 de k por x sub 2 al cuadrado. Considere ahora una partícula de masa m que se somete a una fuerza F y que se mueve a lo largo de una trayectoria que es rectilínea o curva en este caso, como se muestra en la figura 4, donde la fuerza tangencial es igual a la masa por la aceleración tangencial. Entonces, la fuerza tangencial es igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y recordando, otra forma de ver a la aceleración es igual a la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto a la posición. Y entonces tendríamos que la fuerza tangencial es igual a la masa por la aceleración tangencial, que sería la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto a una posición que en este caso llamamos S. Obteniendo así que la fuerza tangencial por el diferencial de ds es igual a la masa por la velocidad por el diferencial de dv. Y entonces, si integramos en ambos lados de la igualdad, como ya hemos visto previamente, en este caso la integral de la fuerza tangencial por el diferencial de ds sería el trabajo realizado desde un punto 1 hasta un punto 2, y esto sería igual a la masa por la integral desde v sub 1 hasta v sub 2 de la velocidad por el diferencial de la velocidad, donde la integral de v de dv es simplemente v a la 2 sobre 2, y esto estará evaluado desde v sub 1 hasta v sub 2. Realizando esta evaluación, aplicando el segundo teorema fundamental del cálculo, se obtiene que el trabajo desde un punto 1 hasta un punto 2 es igual a 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, donde la energía cinética se define como T es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, concluyendo así que el trabajo realizado por la fuerza desde un punto 1 hasta un punto 2 es igual a la energía cinética 2 menos la energía cinética 1. Y la ecuación 5 es conocida como el principio del trabajo y la energía. Entonces, de igual forma podemos ver al principio del trabajo y la energía como T sub 1, que es la energía cinética 1, más el trabajo desde un punto 1 hasta un punto 2, es igual a la energía cinética 2. En siguientes videos resolveremos problemas aplicando el principio del trabajo y la energía. Por mi parte esto sería todo y hasta la próxima.